Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Vamos a estar, hermanos, estudiando siempre la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis. Le invitamos en esta hora a que usted vaya a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 1. ¿Qué vamos a estar aprendiendo o qué vamos a estar estudiando hoy? Vamos a estar, hermanos, siempre presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis, y el título que nos ocupa es la sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 19. En esta parte vamos a hablar de algo que se titula Midiendo el altar. Midiendo el altar. Vamos a leer lo que nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Amén. Midiendo el altar. Para usted que tal vez ha estudiado o leído un poco acerca del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, de la Biblia, probablemente usted ya ha aprendido que el altar del Señor, el altar de Dios, es el lugar donde se hacían los sacrificios. De hecho, la Biblia nos muestra varios acontecimientos de eso. Sin embargo, allá por el libro el primer libro de los Reyes, por el capítulo 18, allá nosotros miramos cómo Elías preparó un altar para el Señor y ahí colocó el sacrificio. Es decir, hermanos, que el altar del Señor es el lugar donde se ofrecen los sacrificios a Dios. Entonces, cuando se habla de medir el altar, se está refiriendo la palabra del Señor a medir los sacrificios que se ofrecen en el altar del Señor. Los sacrificios que nosotros ofrecemos a Dios. ¿Cómo son los sacrificios que nosotros ofrecemos al Señor? Fíjese que nosotros podemos mirar los cuerpos de las personas, o sea, la apariencia física de las personas cuando llegan, hermano, y estamos congregados como iglesia, estamos congregados, ¿verdad?, en el nombre del Señor, y nosotros podemos ver a los hermanos, pero no sabemos cómo está su corazón, cómo está su mente. Nosotros no lo sabemos. ¿Cómo está esa voluntad de realmente si esa persona está en la disposición hermosa de ofrecer a Dios, de ofrecerse a Dios? Y la palabra del Señor le dice a Juan: Juan, es necesario que midas el altar. En el lenguaje retórico de Apocalipsis, esta palabra altar representa, hermanos, decíamos, los sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estos sacrificios, hermano, los que trae el nuevo sacerdocio santo, constituido por Dios según el nuevo pacto. Es decir, que aquí nosotros debemos de saber lo siguiente. Hay varias cosas aquí y por eso vamos a ir despacio. Si usted tiene alguna duda o alguna cosa, pues nos gustaría también que usted la pudiese anotar y nos pudiese preguntar después. Sin embargo, vamos a ir tratando de entender y de asociar esto de una manera adecuada. Fíjese que, hermanos, cuando se habla del altar, el altar es el lugar donde se ofrecen los sacrificios.
En el Nuevo Testamento se refieren los sacrificios que ofrecen los cristianos o que ofrecemos los cristianos a Dios. Entonces aquí nos damos cuenta también que en el Antiguo Testamento quienes podían ofrecer los sacrificios a Dios no era cualquier persona, no era la gente común del pueblo, no, tenían que ser los sacerdotes, es decir, tenían que ser sacerdotes de Dios los que ofrecían el sacrificio por sí mismos y por el pueblo. Amén, hermano. Yo creo que ustedes ya me van, nos vamos entendiendo en este sentido. Entonces, no es cualquier persona. Alguien me decía una vez a mí, mire, y cuando una persona es mundana, cuando una persona no es creyente, pues, sino que está viviendo, me dice, lejos de la voluntad de Dios, y esa persona puede cantar alabanzas a Dios, esa persona puede orar a Dios y Dios le escucha, o esa persona pues sí puede venir pues delante del Señor y ofrecer y todo ahí al Señor, todo lo que ella es. Fíjese que yo le voy a decir algo. La palabra del Señor nos dice que solo los sacerdotes podían entrar para ofrecer el sacrificio a Dios. Pero en la iglesia, Dios ha hecho algo especial con todos aquellos que han recibido a Cristo y que se han bautizado para el perdón de sus pecados y que están esforzándose por perseverar en la fe del Señor, apartándose de lo malo y viviendo para el Señor. En el libro, vaya conmigo, por favor, a la carta de Pedro. Amén. En la carta de Pedro, si usted va a la palabra del Señor, en la primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer lo que dice del versículo 4 en adelante. Vamos a leer hasta el 10. Vamos a tener bastante lectura aquí. Mire lo que dice la Biblia. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. En esta parte de la Biblia nos habla de algo bien precioso que debemos entenderlo. En el versículo de lo que acabamos de leer, dice la palabra del Señor en el versículo 5, en la primera de Pedro 2:5, dice, vosotros también. Habla de nosotros, de los creyentes, de los que han sido ya redimidos por Cristo, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es decir que la iglesia, nosotros, toda la iglesia, debe ofrecer sacrificios, pero ya no son sacrificios de animales, ya no son sacrificios de sangre que se derramaba encima del altar o de libaciones, sino que ahora son sacrificios espirituales. ¿Y por qué estamos autorizados para ofrecer este sacrificio? Dice, porque nosotros somos edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Es decir, Dios nos hizo para sí mismo reyes y sacerdotes, como dice la Escritura, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Dice el libro de aquí donde leemos en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 9, que sois linaje escogido, sois, dice, real sacerdocio, es decir, un sacerdocio real, un sacerdocio de la realeza. Dios nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, y de esta manera nosotros ahora sí podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Pero eso lo pueden hacer solo los que han sido tomados como parte del pueblo de Dios. Porque sois pueblo de Dios, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que ha sido adquirido por Dios. Pero aquellos que no han sido adquiridos por Dios, sino que permanecen en el mundo, ellos no pueden, de hecho no deben venir así, porque el Señor pues dice que el que se acerquen a Él, los que de verdad invocan el nombre de Cristo y como real sacerdocio. De hecho, cuando los judíos, aquellos fariseos, trataban de corregir a un hombre, que este hombre había recibido un milagro del Señor porque antes había sido ciego y él había recuperado la vista, según el Evangelio de Juan en el capítulo 9, la Biblia dice que aquellos fariseos, tratando de reconvenir a ese hombre, le decían, mira, le dijeron, ya estás sano de tu enfermedad, adora a Dios y agradece a Dios que te ha sanado, no a ese hombre, porque nosotros sabemos, le decían ellos, que ese hombre es pecador. Entonces aquel hombre les dijo, allí en Juan capítulo 9, creo que está por el versículo 31, aquel hombre les dijo, si ese hombre es pecador, no lo sé. Yo lo que sé que antes era ciego y ahora veo. Además, les dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces, nosotros vamos viendo, ¿verdad? Todo lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, la vara con que está midiéndose el altar del Señor tiene que ver con la medida de los sacrificios que nosotros ofrecemos a Dios. Es decir, si lo que nosotros hacemos está de acuerdo a la voluntad de Dios y si a Dios le agrada o no le agradan los sacrificios que nosotros le ofrecemos al Señor. Y eso es necesario que nosotros nos hagamos esa pregunta, si nuestra adoración es aceptable. Es más, si nuestra vida es aceptable o no es aceptable al Señor. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a leer dos textos. Uno está en Hebreos 7:12. Mire un poquito ahí atrás, Hebreos capítulo 7 y el versículo 12. Veamos lo que dice ahí la palabra de Dios primeramente. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El sacerdocio fue cambiado. ¿Cuál sacerdocio? El levítico. Ahora existe un sacerdocio real que hemos venido a hacer
hijos de Dios por la gracia de Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice el Señor con respecto a nosotros y a nuestra adoración, a la que nosotros ofrecemos ante el altar del Señor o en el altar del Señor? Veamos lo que dice la Biblia para nosotros en el libro de Romanos. Veamos lo que dice, hermanos. Yo le invito a que usted, si tiene una Biblia, vaya y consulte los textos, consulte los pasajes de la Escritura. En el libro de Romanos, capítulo 12, y los versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor lo siguiente. Amén. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Fíjese que aquí el Señor nos está diciendo a nosotros, dice, hermanos, les ruego por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo debe ser el sacrificio que debemos ofrecer? En el altar se debe ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, no con cosas muertas, no con cosas inanimadas, sino con cosas vivas. Es decir, nosotros mismos ofreciéndonos al Señor, ofreciéndonos a Dios. Es decir, que los cristianos, hermanos, a los cristianos fieles traen al Señor estos sacrificios. Este altar que es mencionado aquí en Apocalipsis no tiene nada que ver con el altar de los holocaustos de sacrificio de sangre y de machos cabríos y de toros que se hacían en el pasado. No tiene nada que ver con esto, sino más bien esto es un sacrificio nuevo al Señor, donde nosotros mismos nos ofrecemos al Señor. Tampoco tiene que ver con altar alguno que haya sido inventado por algún religioso o por algún grupo religioso y digan, este es el altar y aquí vengan, aquí tenemos que adorar. No, no tiene que ver con un altar físico, sino con un altar espiritual, donde nosotros venimos delante del Señor a ofrecer ese sacrificio. La Escritura, por ejemplo, nos enseña a nosotros esto. Ahora, siguiendo estos patrones, hermanos, de la ley del Señor, de la palabra de Dios, nos damos cuenta que ese altar es espiritual. No tiene nada que ver con aquello de la ley mosaica, ni tampoco con algún altar que a alguien se le haya ocurrido hacer, hermano. O mucho menos con los altares del paganismo, ¿verdad? Amén. Digo esto porque allí por el libro de Hechos, por el capítulo 17, dice la Biblia que Pablo, el apóstol Pablo, se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría, entregada a la adoración falsa. Pasaban en fiesta todo el tiempo porque ellos adoraban todo tipo de dioses y de hecho habían hecho altares a todos los dioses, les hacían sus altares. Usted se imagina, hermano, este es para el dios tal, este es para el otro, el de la medicina, este es para el del aire, este es para el del agua, este es para esto, para lo otro. Hermano, es más, dice la Biblia que los hombres de esa ciudad habían hecho incluso un altar que decía al Dios no conocido. Es decir, ellos lo habían puesto por si algún Dios se les había quedado. No, ahí está, al Dios no conocido, ahí. Y dice Pablo, de ese Dios no conocido les voy a hablar yo y es el único que existe. Y comenzó el apóstol Pablo, el Dios que hizo el mundo, siendo Señor del cielo, no habita en templos hechos por manos humanas, les dice. Porque en Él vivimos, en Él existimos, en Él somos. Él es el que nos da a todos vida, aliento y todas las cosas, les dijo Pablo a aquellos atenienses que le escuchaban.
Entonces debemos de tener en cuenta eso. La gente se inventa altares. Yo no sé si a usted le han invitado a alguno alguna vez. Vení, postrate ahí encima, delante del altar. Yo recuerdo que una vez cuando estuve en Guatemala, en Esquipulas, me decían, no le des la espalda, no le des la espalda al altar. Te va a matar. Mira qué tal cosa. Mire, hermano, qué tremendo la gente, ¿verdad? Con sus creencias y con todo ese tipo de cosas, hermano. Nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. Nada tienen que ver esos altares humanos con respecto al altar celestial, al altar divino al cual nosotros podemos venir. Ahora, hermano, medir el altar de Dios significa medir la adoración que le ofrece la iglesia a Dios. ¿Cómo es la adoración que le da la iglesia al Señor? Y esto es bien importante porque ya nos toca a nosotros de manera individual. ¿Cómo es el sacrificio que usted le ofrece a Dios? ¿Lo hace realmente de buena voluntad? ¿Su sacrificio al Señor lo hace para bien? Hay gente, hermanos, que a veces llega a los cultos de reunión de la iglesia, pero no llega para adorar a Dios. Llega para criticar a los hermanos o a quien se le cruce por delante. Llega, hermano, para ver en qué o ver qué consigue o ver qué, hermano, pero no llega para adorar al Señor. Llega para otras cosas. Llega, hermano, con otras intenciones. Sus intenciones no son agradar al Señor. Sus intenciones son otras. Sus intenciones no, o sea, hay gente que va en esa ruta, en esa condición, y el Señor pues ahí está. Hay gente que muchas de las veces ni atención presta a los estudios bíblicos o a la enseñanza. O hay gente que ni siquiera ofrece a Dios alabanza o oración, ni ora, fíjese. A veces cuando están incluso orando los hermanos, él dice, vaya, oremos, hermanos. Y ni siquiera oran. Es más, hay gente, y esto lo digo porque recientemente pude observar algunas cosas en un culto de acción de gracias que se hizo, de que llega, hermano, y con el teléfono celular, mientras está la enseñanza, la instrucción, la predicación, el canto congregacional, están, hermano, jugando en el templo, o sea, con donde está toda la iglesia reunida, hermano, y está adorando a Dios, cantando, leyendo la Biblia, meditando en el consejo, y por ahí, mire, jugando la hermanita, los hermanitos, hermano, qué tremendo eso, hermano. Y eso será bien visto delante del Señor. Otros platicando, hermano. Otros están allá porque se van para afuera mejor. Otros les llaman por teléfono y se van por allá a ver qué es lo que hacen, ¿verdad? Hermano, el Señor en su palabra dice que también vamos a ser medidos en cuanto a la adoración que nosotros le ofrecemos a Él. Porque hay gente que ni el ratito del domingo, del primer día de la semana, que está allí congregada a la iglesia para adorar al Señor, ni siquiera ese ratito, esa hora, esas 2 horas, puede estarse quieta, hermano, para estar adorando al Señor, sirviendo al Señor, cantando al Señor, sino que está haciendo otras cosas, mire. ¡Qué tristeza! Y el Señor, pues, se agradará de esto, o se agradará de ellos, de esas situaciones. Pues ciertamente creemos que no, a la hora de mirar y de catalogar lo que es la medida de la fe en la que nosotros hemos sido puestos, nos damos cuenta de que aquí hay una amonestación bastante fuerte al respecto, hermanos, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque se está midiendo la adoración, la palabra del Señor. Por ejemplo, una de las cosas que es valorada delante del Señor es lo que dice Hebreos 13:15. Mire la palabra de Dios, vaya conmigo al libro de Hebreos y vea lo que nos dice el capítulo 13 y el versículo 15. Amén. Dice la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza.
es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Mire lo que dice el Señor aquí en su palabra. Y si a usted le duele la boca para cantar, pues un ejemplo, ¿verdad? Solo es un ejemplo, hermano, solo es un decir, ¿verdad? Y ni siquiera canta, hermano, las alabanzas al Señor. Y no está ofreciendo lo que el Señor dice. Y el Señor está allí, a la fuerza me está cantando, ¿verdad? Y el Señor dice en su palabra, en otra parte de la Escritura, dice, cantando al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones, dice la Biblia. No, es que no se trata de estar tocando la guitarra o estar el pumpuneo de la batería. De hecho, los instrumentos en el Nuevo Testamento no aparecen autorizados para la alabanza al Señor. No están dentro de la nueva regla, dentro de la norma del Nuevo Testamento, no están. Aparecieron tal vez allá en el Antiguo Testamento, pero también allá mismo fueron quitados por el Señor, como lo dice Amós, capítulo 5, versículo 23. Quiten de mí las multitudes de sus cantares, porque no escucharé las salmodías de sus instrumentos, dice el Señor. Sino que el Señor quiere oírlo a usted. El Señor quiere que usted le cante. Dice la Biblia, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso dice la Escritura, fruto de labios, no de las cuerdas inanimadas de una guitarra o de un piano o de un instrumento. No, por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 12 y el versículo 1, así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Entonces, hermano, cuando nosotros miramos esto en el Nuevo Testamento de la Biblia, nos damos cuenta que de repente hay cosas en las que hemos estado fallando al Señor y no hemos estado respetando. Hay gente que no respeta. Es más, fíjese que a veces incluso cuando la gente participa del momento importante de la cena del Señor, de la comunión, que representa el pan, el cuerpo de Cristo, y el jugo de uva representa, hermano, la sangre que fue derramada por Cristo en la cruz. Hay gente que agarra hasta pedacitos y se los da a los niños, a sus hijos, que ni entienden qué es eso y se los comparte. Vaya, cómete un pedacito, hijo, es que vos querés saber qué es lo que yo estoy comiendo. Y ahí está. No, hermano, no tienen conciencia. No tienen conciencia. Y otros van, hermano, allí a los cultos de la iglesia y en lugar de ir a adorar a Dios, llegan a entretenerse, como le decía, con las tablets, con los teléfonos, con todas las cosas, a distraerse. Bueno, hermano, es que hay gente que cree que a la reunión de la iglesia se va a otras cosas que no es la adoración al Señor. Y el Señor sabe y el Señor conoce cómo es nuestra adoración. Porque si Él ve que usted trabaja en su obra y que usted tiene pues siempre ese cuidado de Él en su obra, Él sabe, hermano, cómo es ese sacrificio que usted le está ofreciendo. Pero también cuando alguien no, hermano, cuando alguien no le está ofreciendo buen sacrificio, Dios lo sabe. Hay gente que forzadita está por ahí, hermano, a veces haciendo las cosas. Y ahí están, pero porque ahí los han puesto, porque ahí les han dicho, y no es a veces por su gusto, por su buen gusto que están, sino que, pues eso es, ¿verdad? Como por ejemplo que me digan a mí, mira, hay que predicar. Ay, es que esto solo a mí me buscan para predicar, ¿verdad? Y ni siquiera esto, lo uno y lo otro, y yo allí, ¿verdad? Con aquello, hermano, y no ofreciéndolo de buena gana y diciendo, vamos a hacerlo. Hay gente que incluso ha llegado a pensar que por estar aquí en un programa como este o por estar en los ministerios que Dios nos ha concedido, uno lo hace, pero no lo hace de voluntad, de buena voluntad, sino que lo hace porque le están pagando, o sea, que me estuvieran pagando a mí, hermano, por estar aquí. No, hermanos, no. Se hace que nazca del corazón, de que uno desea hacerlo de buena gana. Si el Señor algún día pues le da algo a uno, ahí, hermano, pues es de su gracia.
por su gracia, por su misericordia, pero no es porque esté uno de asalariado o alguna cosa aquí, hermano, como esa cuestión, que no sea un sacrificio real, hermano, no, así no. Dios quiere que sea voluntario, porque si primero hay la voluntad dispuesta, es acepto el sacrificio delante del Señor conforme a su divina y santa voluntad. Entonces nosotros vemos, hermano, todo esto. Mire el versículo 16 de lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos. Dice, capítulo 13, versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dice, mire cómo dice. Primero nos dice, así que, hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, cuando usted puede compartir con alguien, algo con alguien, como los hermanos que desde ya han decidido compartir con los hermanos con el culto de gracias de fin de año y nos han dicho, hermano, yo voy a tenderles la mano para ayudar a los hermanos que van a estar en la reunión y para los hermanos que tienen pues menos oportunidades de alimentarse y yo quiero colaborar y nos han tendido la mano. Esos sacrificios delante de Dios valen la pena. ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y en la cárcel y vinieron a mí. Y dirán los justos delante del Señor, Señor, ¿cuándo hicimos esto por ti? Y Él les dirá, por cuanto lo hiciste por uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, y dice el Señor. Porque los sacrificios espirituales delante de Dios tienen un valor incalculable, hermanos. Tan alto es el valor que tienen que pueden incluso alcanzar a pedir y a clamar por usted delante de Dios para vida eterna. La Biblia dice que cuando Abel el justo murió, hermano de Caín, y éste lo mató, dice la Biblia, la sangre de Abel clamó al Señor desde la tierra, pidiendo justicia al Señor, porque su ofrenda era justa y su vida era justa. Tanto poder tuvo esto que aún después de muerto, su ofrenda hablaba por él. Bueno, eso es lo que dice para nosotros la Escritura. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que es necesario medir el culto de la iglesia con la vara del Nuevo Testamento. Y en definitiva, no se puede medir con la ley del Antiguo Pacto o la ley del Antiguo Testamento, tampoco con las varas hechas por hombres y mujeres falibles. Hay denominaciones y grupos que han hecho sus propios manuales, hay concilios que se han reunido para crear sus propios manuales de doctrina. El manual de la doctrina tal, que pide el diezmo, que pide esto, que pide lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada grupo con su propio manual. Perdón, eso es incorrecto y es pecado delante de Dios. El único manual que tiene el cristiano, el único manual aceptable que tiene el creyente es el Nuevo Testamento de la Biblia. No hay otro. No hay otro. Por esta causa se nos dice y se nos enseña a nosotros allá en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y eso no me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Es decir, que si alguno habla, hable y haga las cosas, pero que las haga conforme a las palabras de Dios. Yo, hermano, yo recibí doctrinas cuando yo era un niño, yo recibí catequesis, yo recibí, hermano, incluso de los testigos de Jehová, de la Watchtower, o sea, de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Yo recibí la Atalaya, yo recibí Despertad, yo recibí mucha doctrina al respecto de esas cosas, pero son manuales
creados o identificados por los hombres de acuerdo a su naturaleza y no a la naturaleza de Dios. Como los que estudian con los manuales de doctrina por ahí de la perla de gran precio, o con otros libros que fueron obtenidos a partir de las planchas de oro en Salt Lake City, en Utah. Entonces, algunos de ustedes me están entendiendo perfectamente lo que yo estoy hablando, pero nosotros nos guiamos o nos debemos guiar por la palabra del Señor. Y la adoración de la iglesia se tiene que guiar por lo que dice la palabra del Señor, no por lo que dice otra cosa, no por lo que enseña otra cosa. Pues la Escritura dice que si aún un ángel del cielo viniera y nos ofreciera un evangelio diferente del que está escrito, del que se ha mostrado ya, sea esto un anatema, es decir, sea una maldición, sea un maldito el que hace tal cosa, y de eso nosotros queremos librarnos para siempre. Ahora, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo mismo resalta, hermanos, la importancia de la adoración, la importancia de la forma, pues, correcta, cómo se debe hacer. Y esto lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. Si usted va conmigo allá, Jesús está hablando con una mujer samaritana y le dice el Señor en el capítulo 4 y los versículos 21 al 24, le dice el Señor, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, o sea, en Samaria, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la palabra del Señor nos muestra que la adoración que nosotros ofrecemos a Dios debe hacer en espíritu y en verdad. Y hay una cosa curiosa, bueno, tal vez no curiosa, sino, hermano, no sé cómo lo va a tomar usted, pero Dios pesa los espíritus. Dios pesa los corazones de los hombres. Y Él sabe si nuestra oración, si nuestra adoración es sincera para con Él o es fingida. Sí, Dios lo sabe porque Él escudriña lo íntimo del hombre, el corazón del hombre, aún los pensamientos que no se han formado. Por eso dice el Señor, allá en Apocalipsis capítulo 2, y todas las iglesias, dice, sabrán que yo soy, dice el Señor, que escudriña la mente y el corazón de los hombres. O sea, Dios puede hacer eso, hermano. Por esto es que el Señor nos dice allá, por el libro de Crónicas, amén, por el libro de Crónicas capítulo 28, por allá por el versículo 9 en adelante, allá nos dice el Señor, fíjese bien, a nosotros, que nos sometamos a Dios y que le sirvamos a Dios con ánimo pronto, con ánimo voluntario, porque Él escudriña los corazones y conoce las intenciones que hay en el corazón del hombre. Dios sabe todas esas cosas. Entonces, hermano, Dios nos pide ese esfuerzo de que nosotros hagamos. Entonces, si usted es un estudioso de la Biblia y, hermano, es un estudioso de estos temas y debe preguntarse usted si la gente acostumbra o no medir la adoración que hace la iglesia con lo que dice el Nuevo Testamento, con lo que Dios dice en su palabra. Él pide que cuando nosotros le adoremos,
sea con corazón perfecto y que sea con ánimo voluntario, con ánimo pronto, para que nosotros, nuestro sacrificio sea aceptable delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él escudriña los corazones de todos y entiende los pensamientos de todos, porque discierne lo profundo que hay en el corazón de los hombres. Y hay gente, hermano, que sirve a Dios con otros intereses. Hay grupos que hacen, como le dije, los manuales de doctrina y todo, y lo hacen, hermano, por ir obteniendo ganancias deshonestas. Muchas de las veces, hermano, hacen este tipo de cosas y ellos aplican sus propios manuales para medir el culto de ellos. No, hermano, sin duda las varas falsas de gustos personales, tradiciones vanas, mandamientos de hombres, adoraciones contemporáneas, nada de eso tiene valor. Es la vara hecha en el cielo y disponible para nosotros en el Nuevo Testamento, la que realmente va a medirnos el culto a Dios y nuestra forma de adorar a Dios en la congregación. Y el Señor, pues, sabrá valorar a su iglesia, la que busca agradarle a Él todo el tiempo. Así que, hermanos, Dios nos está diciendo a nosotros que debemos de hacer las cosas de acuerdo a su divina y santa voluntad. Por ejemplo, yo sé, esta parte es bastante amplia, pero no me voy a extender al extremo de estar ejemplificando cada cosa. No, hermanos, porque si usted quiere saber cómo se ora, cómo se canta, cómo se debe predicar la palabra, cómo se debe alabar a Dios, cómo se debe reunir uno, cuándo participar, cuándo no participar de algo, etcétera, etcétera. Usted tiene la Biblia para que usted vaya y usted mismo investigue acerca de estas cosas. Solo quiero mencionar una cosa. Si, por ejemplo, le dicen a usted en su iglesia, yo recuerdo para esta época de fin de año, de repente le dicen en algunas congregaciones, hermanos, vénganse listos el próximo domingo porque vamos a tener un domingo loco. Mire, y ya llevan los hombres en bermudas, las muchachas en licra, hermanos, pintados con pelucas y otro tipo de cosas, y hacen festivales de pupusas, de comilonas de pupusas y un montón de cosas que hacen allí, hermanos, y ellos hacen así, cuestiones locas y todo eso. Hermanos, cuando estas cosas se juzgan a la luz de la palabra del Señor, mire, quiero que sepa usted una cosa. Dice la Biblia allá por el libro de Corintios 14:33, por ahí hay un texto donde el Señor dice que Dios no es Dios de confusión. A Dios no le gusta el desorden. Dios es un Dios de paz, un Dios de santidad, un Dios que le gusta lo correcto. De hecho, Él ordena en el libro de Corintios 14:40 y dice el Señor, hágase todo decentemente y con orden. Así dice el Señor. Ahora, si usted dice, no, pero es que a mí me gusta la gritería, a mí me gusta la brincadera, a mí me gusta el baile, a mí me gusta el desorden, entonces usted debería de averiguar de qué espíritu es, porque probablemente no comulgue con el Espíritu de Dios, porque a Él le gustan las cosas decentemente y con orden. No le gusta otra forma. Entonces, si usted cree, hoy día la gente, como se arman sus propios manuales de doctrina, hay Jesucristo, ponen a Jesucristo ranchero, rapero, a Jesucristo salsero, etcétera, etcétera. Ellos se han hecho su propio Cristo, su propia forma de adorar, pero han dejado de lado la palabra del Señor. Y por ella seremos juzgados en el día del juicio final. Hermanos, tengamos esta plena certeza y confianza y caminemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Damos gracias, ¿verdad?, al Señor, nuestro Dios, que nos ha concedido esta oportunidad de estar compartiendo con cada uno de ustedes a través de este medio.
Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.